densidad. Ese va a ser nuestro título. Veamos una definición de ese número. Que representa la masa en gramos, Profe, días. buenos días. Profe, ¿en qué materia estamos? Ahí está arriba, mira. No lo veo. Elementos de físico-química. Ah, sí, sí, sí. Venga, Gracias. no, Hombre, no, un poco distraído. no, ya me dijo un poco dormido, digo yo. Ah, es que mucho madruga uno. Mucho dinero, hombre. Bueno, veamos pues, densidad es el número que representa la masa. Representa masa en gramos de 1 centímetro cúbico de agua a 4 centígrados. Esta es la definición, chicos, que corresponde a lo que es la densidad. Esto va a ser nuestro Buenos días, profe. buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Sí se lee a ustedes. Ahí dice 4 grados centígrados, ¿no? 4 grados centígrados de ese cuerpo, de ese objeto. Entonces, esta es la definición de densidad, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que existen en la Tierra, recordemos que este es un planeta cerrado, que es lo que hay. Todo lo que está aquí es lo único que hay, ya no hay más. A menos que tiene Netflix, venga un asteroide y traiga más elementos diferentes a los que hay en la Tierra, de lo contrario, solo esto es lo que hay. Entonces, esa es la forma de poder definir o entender el comportamiento de cada uno de ellos. Chicos, no se les olvide anotar presente en el chat, porfa. Cámaras encendidas, si tienen problemas de cámara, me escriben en el chat, porfa. Recordemos que es primer nombre y primer apellido. Ustedes, en serio, no me canso de decirlo, ustedes, algunos no se cansan de hacer lo contrario. Si encuentro tareas con nombres que no tienen en mi listado, se quedarán ahí perdidas en el espacio, por favor, tengan en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener cualquier cuerpo y podemos analizarlo. Y podemos tener acá 1 centímetro cúbico, que es la referencia. Acá. Este es el volumen. Fíjense, pues vamos a ejemplo acerca del volumen. El volumen lo que hace es tomar en cuenta el volumen es igual a multiplicado por el ancho. Lógicamente todos los objetos no están así como un cubo, ¿verdad? Largo, este es el alto, largo por el alto, por el ancho. Se multiplican. Y ese producto da como resultado el volumen.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se hace este análisis? Veamos el análisis cómo se hace. Se toma un centímetro cúbico de una sustancia y lo que se está tratando de entender es qué cantidad de masa existe en ese centímetro cúbico. La referencia es un centímetro de agua a 4 grados centígrados. A esa temperatura, el agua exactamente pesa 1 gramo. Esa es la magnitud para lo que sería la densidad. Si nosotros analizamos entonces acá o hacemos la comparación, vamos a ver qué tan unidos están las moléculas o los átomos de esa sustancia o de ese elemento o de esa composición de elementos. Y la característica que tiene esto es que todos los elementos poseen esa misma característica, la cantidad de materia por cada unidad de volumen que tengo, sin importar si es mucho o si es poco, ¿verdad? Entonces hay otros elementos que la composición interna de su materia pues no tiene tanto, ¿verdad? Entonces uno está más, digamos que esa materia está más comprimida que otra. Ese es el concepto de densidad. O pensemos nosotros, para que sea un poco más práctico, ¿verdad? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a ser tomar un objeto, tomar un clavo y tomar un martillo acá y pegarle un martillazo a esto? ¿Me va a costar más o me va a costar menos? Esa es una buena forma de relacionar ahí la densidad, aunque se marque que Homero Federico ustedes. Este aparece también el martillo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero meter un martillo, darle un martillazo y un clavo que está sobre madera? ¿Qué va a pasar si yo le quiero meter un martillazo a un yunque, por ejemplo? O clavar eso. ¿Qué creen que va a pasar, chicos? ¿Alguna La idea? madera va a ser mucho más fácil de atravesar. Correcto, porque la composición de la madera es muy diferente a la de un yunque. ¿Me entienden? Si lo vemos a nivel atómico, si pudiéramos verlo en un microscopio, veríamos de que la cantidad de materia concentrada acá por el elemento es mucho mayor a la de la madera. Por eso es que hice los circulitos aquí más pequeñitos y más grandes. O sea que la composición atómica de los diferentes elementos que existen, de eso va a depender qué tan denso es o qué menos denso es. Pero esta parte siempre es una cuestión que es comparativa, ¿verdad? Entonces la comparación siempre la vamos a hacer respecto al elemento que más abunda, que es el agua. Entonces todo se compara con el agua, ¿verdad? Es una manera bien simple de poder ver la densidad de los objetos. No me salió más que ustedes. Está más bonito. Muy bien, vamos a estar entonces. Entonces así podemos nosotros seguir comparando algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí son objetos sólidos. Si yo vengo, por ejemplo, y tengo mi recipiente y tengo agua, y vengo y al lo clásico de la densidad, y le vierto aceite, ¿qué va a pasar con el aceite? ¿Alguien se ha sido curioso o fue curioso de mí? Se va a separar del agua. No se mezcla, ustedes es como le dicen a uno, nosotros somos como el agua y el aceite. Nunca nos vamos a mezclar. Pero eso se debe a una situación de densidades, ¿verdad? Entonces tenemos el agua y le echamos el aceite encima y es una cuestión de que no se mezcla. Definitivamente hay procesos por los cuales sí se puede hacer, pero de entradita, el agua y el aceite son dos elementos que tienen densidades diferentes, ¿verdad? ¿Quién es más denso, el aceite o el agua?
¿Quién creen ustedes? Hablando de densidad. El aceite. El agua. El más denso, pensémoslo así, miren. Yo echo madera en el agua o echo un yunque. ¿Quién flota y quién se va para abajo? El agua el que baja y el aceite flota. El aceite, Es el aceite. Pues. el aceite, al igual que la madera, va a flotar. ¿Por qué? Porque la densidad respecto al agua, porque la densidad respecto al agua es diferente. Entonces, mientras más denso sea un objeto, si lo colocamos, por ejemplo, en el agua, si yo echo una moneda en el agua, se va para abajo, porque las componentes o la densidad de la moneda es mayor a la del agua, ¿verdad? Si yo tengo un yunque y lo echo en agua, se va al fondo, porque el yunque es más denso que el agua, comparando las densidades. La madera la pongo en el agua, va a flotar, al igual que el aceite. Sus densidades son diferentes a las del agua, ¿verdad? Que este es el líquido para hacer la comparación. Entonces, los que en este caso sean menos densos que el agua van a quedar arriba y los que sean más densos que el agua se van a hundir. ¿Sí? Usamos el agua porque es el elemento que más abunda en la naturaleza. Entonces, acá es una cuestión de densidades. ¿De acuerdo? Vamos entendiendo esta parte, chicos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿No hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Excelente. Muy bien. Entonces aquí no importa, fíjense ustedes, no importa si yo vengo acá y le corto un pedacito acá al yunque y se lo quito, ¿verdad? Le quito este pedacito y lo echo en el agua. Entonces, ¿qué creen? ¿Será que se va a hundir o va a flotar? Se va a hundir. Se va a hundir porque sigue siendo mayor denso que el agua. Lo que está cambiando es el volumen. Igual con la madera. No importa si yo agarro un pedacito de madera acá, ¿verdad? Y lo echo en el agua. ¿Qué va a pasar? ¿Va a flotar o se va a hundir? Va a flotar. Va a Flotar. flotar, definitivamente. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma densidad. Lo que cambió fue el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, no importa el volumen, se va a mantener la densidad. Por eso es que la densidad es bien importante conocer de cada uno de los elementos, porque es invariable, ya sea una pequeña parte o sea mucha de esa misma materia, siempre va a tener el mismo comportamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Lógicamente, los que han visto un yunque, ¿verdad? No es lo mismo cargar un yunque que cargar un clavo. Porque las masas, fíjense bien aquí, son conceptos diferentes. La densidad, van a haber tres que se involucran acá. ¿Cuáles son los elementos que se van a involucrar? La densidad que la acabamos de explicar, que esa permanece, no importa la cantidad de materia. Tenemos la masa, ¿sí? La densidad es la misma, pero la masa puede variar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una parte más pequeña de algo, su masa y su volumen van a cambiar. Entonces van a haber tres cosas involucradas acá. La densidad, que es la cantidad de materia compactada por cada elemento y es diferente. La masa, ahí sí va a depender del tamaño y el volumen. Estas dos van a depender siempre, pero esta nunca cambia. No importa si que sean 100 yunques o que sea solo una micra de yunque, siempre va a tener la misma densidad. Pero, lógicamente, la masa va a cambiar, ¿verdad? A más masa, más volumen. A menos volumen, menos masa. ¿De acuerdo? Pero la densidad se mantiene inalterable. Entonces, con este concepto, nosotros ahora vamos a tener la fórmula de la densidad. Veamos acá, fórmula. Muy bien, veamos la fórmula. La fórmula de la densidad, en este caso, vamos a hacer un chivo acá. Nuestro chivo va a ser, para que no quede más espacio. Nuestro chivo va a ser un triangulito. Ustedes quieren dibujarlo. Es que me cuesta un poquito a veces. Esto es como volver a aprender a escribir. Veamos acá, digamos que este es un triangulito.
Entonces, tienen mucha imaginación, chicos. Vamos. En el triangulito vamos a poner entonces, vamos a usar, es una letra griega, pero yo voy a usar una D, una M y una B. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que aquí vamos a sacar nuestras fórmulas. La densidad va a ser la relación que existe entre la masa, fíjense bien cómo están distribuidas ahí en el triángulo, dividido el volumen. ¿Se dieron cuenta? Entonces mi fórmula es densidad es igual a masa partido volumen. La masa siempre se va a medir en gramos o en kilogramos y el volumen se va a medir en centímetros cúbicos. Quiere decir que la dimensional queda como gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí, profe. Excelente. Qué bueno, esto soy a ver, todo queda claro. No se les olvide anotar presente en el chat, porfa. Problemas de cámara, no se les olvide escribir en el chat. Nuevamente, chicos, si están poniendo segundo nombre, segundo apellido, esas son ausencias. Tiene que ser primer nombre y primer apellido. Muy bien, veamos la masa. Masa. ¿A qué va a ser igual la masa? Miren. Cuando está uno arriba del otro, pues es una división. Pero ¿qué pasa si está uno pegado al otro? ¿Qué creen ustedes que va a hacer? ¿Qué operación va a hacer? Multiplicación. Excelente. Densidad por volumen. Entonces acá tenemos que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Y su dimensional va a ser gramos. Entonces, chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Y vamos a escribirlo a este ladito. Y el volumen también de ahí mismo. Profe, disculpe que antes que pasemos a lo de volumen, o sea, de que el resultado de masa de multiplicado de densidad por volumen sería gramos. Ajá, la dimensional. Ah, ok. Gracias. Ok. La densidad es gramos sobre centímetros cúbicos. La masa va a ser en gramos. Y el volumen, miren acá, en la formulita en el cuadrito, sería masa sobre densidad. Entonces acá quiere decir que el volumen, en este caso va a ser igual a la masa sobre la densidad. Y el volumen se mide en centímetros cúbicos. ¿Entienden esa parte, chicos? ¿Se entiende? Entonces estas serían nuestras formulitas, ¿ven? Densidad es igual a masa partido volumen. Vayan a hacer su fórmula de ahí, por favor. Estas son nuestras tres formulitas principales. Densidad, masa y volumen. Y no se les olvide la forma en la que estamos obteniendo sus dimensionales o las formas en que se miden. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No sé si hay dudas, hay preguntas. Recomendaciones, vayan anotando ahí, por favor. Bueno, hay 23 ustedes acá presentes de 40. ¿Qué está pasando ahí? Pues todavía no es fin de mes. Ustedes. Pasado mañana es fin de mes. El lunes es fin de mes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a chicos. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de esto. Traten la manera de ir copiando en el cuaderno, chicos, porque a la hora de cualquier pregunta, consulta, lo primero que pido yo son los cuadernos. Al día.
No, que la foto que está. Porque si no saben dónde la guardaron. Muy bien, ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de la densidad. Esto da para muchos ustedes, pero realmente sí me interesa ahorita lo fundamental, ¿verdad? Porque ahí de esto tenemos mucho que hablar. Veamos, pues, ejemplo número 1. Sabiendo que $90 centímetros cúbicos, lo voy a poner así porque no puedo elevarlo, de aceite de oliva, una masa de 81.9 gramos. Fíjense la abreviatura de gramos, solo es una G, no es GR. Da su densidad. Bueno, entonces, chicos, es de lo que vamos a hacer. Eso mejor si lo ponen en su chivito, ustedes empiecen ya a tener ahí su formulario donde tenemos los caminitos, donde tenemos las conversiones de longitud, masa y tiempo, por favor. Ahí conservemos esta información. Muy bien. Nosotros malamente estamos acostumbrados a decirle peso a la masa, pero en física peso es la relación que existe entre la masa y la gravedad. Entonces, si encuentran ustedes algún libro o algo donde hablen de peso y les dan gramos, están hablando de la masa, ¿de acuerdo? Veamos qué datos tenemos aquí. Tenemos en primer lugar los 90 centímetros cúbicos. ¿Eso qué es? ¿Volumen? Es el volumen. Está fácil ustedes. El volumen entonces van a ser 90 centímetros cúbicos. Muy bien. Los 81.9 gramos, ¿qué son? ¿El mío es decir algo? A ver, chicos. ¿Masa? La masa. Ustedes sí están cabal con todo. 81.9 gramos. Y como son 3 datos, ¿qué me falta encontrar acá? La Densidad. densidad. La densidad, ¿verdad? Ustedes, esa es la que tenemos. Aquí no hay para dónde. Son 3 datos. Con 2 encuentro el tercero. Entonces vayamos a revisar nuestras formulitas acá. De la densidad. Aquí está densidad, es masa partido volumen. Entonces veamos aquí. Vamos a copiar nuestra formulita. Nuestra formulita dice que la densidad va a ser igual a la masa partido el volumen. Entonces ahora sustituimos los valores. La densidad es igual a la masa, que es de 81.9. Fíjense ustedes que aquí no hay necesidad de escribir la dimensional, porque aquí ya lo que estoy haciendo yo ya me permite. Ya vi que son gramos y centímetros cúbicos, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Ya solo meto la información. Y dividido 90. Entonces aquí me queda. Se está tocando la puerta. Entonces sacamos nuestro aparatito ahí, nuestro calculator. Ustedes en el periodo anterior me había preguntado a un chico, Adrián Bach, que sí, cuál era su nombre completo. No sé si entró con su nombre completo. Conste que no me estaba regañando. Solo le estaba preguntando.
0.91 daría ahí. Veamos. Pongámoslo a prueba. Muy bien, 81.9. 90, no me creen a mí ustedes. Creen en el aparato. 0.91. Excelente. Entonces mi resultado acá va a ser 0.81. ¿Qué era? 91, ¿ah? Sí. Mi memoria instantánea, así, no muy... 0.91. Veamos lo que estoy calculando. Miren ustedes, acá es fácil, como les digo. Densidad se mide en gramos sobre centímetros cúbicos. No que a veces me ponen 91 gramos o 91 centímetros cúbicos. No, hombre. Veamos aquí las mediciones. Cada uno de ellos tiene su correspondiente unidad de medida. Bueno, preguntas. Pregúntame, ¿no? A la que buen maestro soy ustedes, todo queda súper claro. Muy bien, un ejemplo. Determinar masa de una barra de hierro de 800 centímetros cúbicos. ¿Se acuerdan que ese 3 es al cubo ustedes? 800 centímetros cúbicos. Si su densidad es de 7.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Idea, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Encontrar el volumen. La masa, creo. No hay problema. Vayamos bien. Miren, pues aquí nos toca ir viendo qué datos me dan ustedes. Esa va a ser la manera correcta de ir obteniendo la información. Veamos, pues. Primero voy a anotar la información que me dan. Vamos a determinar la masa. Aquí me dicen, miren, la masa es la que no sé. Mira. La masa es la que yo no sé. Dice que son 800 centímetros cúbicos. ¿Eso qué es? Volumen. Es el volumen. Vayamos acostumbrándonos. Son 800 centímetros cúbicos. Muy bien. Y luego los 7.8, ¿qué son? Densidad. Aquí nos dice ahí, densidad. Acuérdense que si no nos dicen qué es, pues nosotros ya vamos a saber aquí por la dimensional. Entonces la densidad es igual a 7.8 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces aquí no hay pierde ustedes. Son 2 para encontrar un tercero. ¿Cuál es la fórmula entonces de masa? Es multiplicar la densidad por el volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Si no están muy convencidos, miremoslo aquí. Aquí está la formulita, ya la encontré. Masa, densidad por volumen. El producto es conmutativo, quiere decir que si es volumen por densidad, no hay problema. Siempre vamos a obtener the same things, la misma cosa. Entonces, quiere decir entonces que la masa va a ser igual a la densidad, que sería 7.8. Ya no voy a ver las dimensionales porque ya están bien. Miren, gramos sobre centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. Si hubiera aquí algo diferente, habría que pasarlo todo a lo mismo, ¿verdad? 7.8 por 800. Pues quiere decir que la masa, ¿qué va a ser igual a la masa a ustedes? 6.240. Pongámoslo a prueba.
.8 por 800. 6.240. Entonces mi resultado va a ser 6.240. Y la masa, miren pues aquí, centímetro cúbico cancela centímetro cúbico y me queda gramos. Pero sin necesidad de hacer eso, solo me tengo que acordar que si todas las dimensionales están bien, la masa va a estar en gramos. Pero chicos, se entiende esa parte, no sé si hay dudas, si hay preguntas. ¿Hay algún momento en el que sí se tengan que operar las dimensionales? Ah, claro que sí. A eso vamos a ir ahorita. Pero fíjate, es que a mí a veces no me gusta hablar mucho de este tema porque eso tiende a confundir a la gente. Después me acusan. Veamos pues. Cuando nosotros estamos hablando acá de unidades, por ejemplo, también aquí tenemos que tomar en cuenta los líquidos. Entonces, por ejemplo, esto sería para, son medidas de capacidad. ¿A qué equivale un litro? ¿No? ¿Cuánto vale ustedes? A 4 vasos. Eso, O a 1000 mililitros, ¿no? a ojo de buen cubero ustedes. Veamos entonces, acá nuestra cuestión es que tenemos que tener una relación con estas mismas medidas. Entonces un litro ¿Pero es de equivale a... cerveza o es un litro de...? No les digo, pues nada, hombre, ya se van por otro lado. Eh, Son 1000 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que 1 mililitro cabe exactamente en 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, 1 litro equivale también a 1000 mililitros, perdón, centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, 1 litro equivale a 1000 mililitros que equivalen a 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Esa es la relación que nosotros tenemos. Entonces, es muy posible que a nosotros nos den cierta cantidad en el problema y nos pidan encontrar algo relacionado con lo que ya tenemos. Otra forma también de poder trabajar la densidad es que la densidad también se mide en kilogramos. Se oscureció esto, ustedes no sé por qué. Kilogramos sobre metro cúbico. Pero ya vimos nosotros ahí conversiones de área, que es muy parecido al de volumen. Entonces se vuelve un poco complicado, no complicado, sino que el trabajar con metros cúbicos requiere hacer una conversión acá. Entonces va a ser más fácil que todo lo trabajemos en gramos y en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, hagamos otro ejemplo. Veamos pues, el número 3. Dice acá. Estamos hablando de contenido, ¿verdad? Calcular la masa de un litro de alcohol si su densidad es de 0.79 gramos sobre centímetros cúbicos. Interesante, a ustedes el alcohol es menos denso que
el agua. Entonces, en teoría, ¿qué va a pasar con el alcohol si se junta con el agua? Aquí el agua es de 1 gramo sobre El centímetro. alcohol quedaría arriba, ¿no? Correcto, miren ustedes, el alcohol queda arriba. Por eso es que hay algunas bebidas donde cuando se coloca en el vaso, dependiendo del mezclando, pues lo echan así despacito, ¿verdad? O lo echan con una cuchara. Como la densidad es menor, dependiendo también de la marca o lo que estén ustedes tomando, o lo que estén preparando. Entonces, si el agua es la densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, el alcohol es menos denso, va a quedar en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veamos pues. Ahora aquí apliquemos el principio que estamos nosotros trabajando. Veamos acá, fíjense, pues tenemos 1 litro. ¡Ay, 1 minuto, chicos! 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Esto es igual al volumen. Tenemos la densidad del alcohol, que es 0.79 gramos sobre centímetros cúbicos. Y solo me queda encontrar la masa. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces veamos, tengo los litros donde corresponden, si están en centímetros cúbicos, entonces acá sería 1000. Si se corta, chicos, ahí revisan la tarea para el próximo sábado de densidad. Y el próximo sábado resuelvo dudas de lo que no puedan hacer.